Bienvenidos, amantes de lo desconocido. Piensen que están en una expedición en los inmensos bosques de Estados Unidos o Canadá, acompañado con tu familia en medio del frío invernal. El sol comienza a caer mientras la luna se posa en el firmamento. De pronto, entre la penumbra en medio de la maleza, enormes siluetas comienzan a moverse mientras te acechan, pero no conforme eso, las voces espectrales empiezan a invadir tu mente. Ellas te susurran al oído, muy suavemente: mátalos, devóralos. Las tratas de callar, pero las voces no se van, pero solo se vuelven más persistentes. Comienzas a imaginar cosas, cómo matan y devoran a tu familia. Lo peor de todo es que se trata de bestias salvajes y hambrientas. Estas criaturas que te acechan pueden controlar tu mente, pueden poseerte completamente. El 1 de enero de 1896, Felix Auger, mejor conocido como Napanin, salió para visitar a su padre junto a su esposa e hijos. Este vivía en la reserva indígena de Trout Lake en Alberta, Canadá. Para llegar a la reserva debían de atravesar casi 50 kilómetros de bosque en pleno invierno. La salud física y mental de Napanin pareció estar bien, pero en la segunda noche de travesía comenzó a comportarse de forma bastante extraña. Dijo ver horribles criaturas en la oscuridad y escuchar sus voces que le ordenaban matar a uno de sus hijos y después devorarlo. Registros del diario Edmonton Bulletin, publicados en abril del mismo año, en uno de sus artículos señala que el día 3 de enero, Felix Auger llegó a su destino. Ahí relató a unos trabajadores escoceses el tormento que vivió en el bosque, debiendo contenerse para no dañar a su familia. Las voces y visiones no podían significar otra cosa. Estaba poseído por algún espíritu o ente demoníaco. Poco a poco fue empeorando su condición, sufriendo de alucinaciones y ataques de ira, y su cuerpo rechazaba cualquier tipo de alimento que se le ofrecía. Algunos testigos en el lugar afirmaron que presentaba síntomas inexplicables, como el crecimiento desmedido de su cuerpo y su fuerza, y decían sentir como si su corazón se transformara en hielo sólido. Presas de un inmenso pánico, los residentes de Trout Lake amarraron de pies y manos a Napanin, pues su estado les recordaba a las leyendas locales del Wendigo, monstruos devoradores de hombres, de procedencia sobrenatural. Las leyendas cuentan que aquellos que se internan en el bosque pueden ser poseídos por estos seres y sucumbir ante los instintos más básicos de la naturaleza. Se trata de bestias aterradoras, la viva imagen del caos que hace emerger el espíritu más primitivo que habita en cada persona, así como su lado más salvaje y brutal. El artículo del Edmonton Bulletin, titulado Un Wendigo asesinado, narra que en su frenesí, Napanin logró librarse de sus ataduras y atacó salvajemente a quienes lo rodeaban. Tuvieron que asesinarlo, cortaron su cabeza, prendieron fuego al cadáver y lo sepultaron bajo una enorme pila de leña. Varias semanas después, nadie se atrevía a internarse en el bosque, pues temían la reaparición y venganza del diabólico ser. El Wendigo en realidad es una combinación de bestia y espectro, que tiene su origen en las comunidades indígenas del norte del continente americano. Según ellos,
lo describen como un espíritu que devora a la humanidad. Se trata de caníbales sanguinarios, cuyo incontrolable apetito los lleva a destrozar aldeas y asesinar familias completas. En los relatos populares se les representó bajo diversas formas físicas. Una de las más comunes es bajo la apariencia de un hombre, con enormes astas de venado, seres altos y famélicos que vagan desnudos en las noches a través de los bosques congelados. Su piel grisácea se halla pegada a los huesos, pero, pese a su apariencia, poseen una fuerza sobrehumana. Han existido muchos casos donde la gente dice convertirse en uno de ellos. A este proceso se le conoce como la psicosis del Wendigo, la cual presenta diversos síntomas. Según los testigos y relatos, la persona que la sufre, la víctima deja de comer teniendo náuseas, vómitos y malestar ante la comida. También podría producirse episodios de insomnio, alucinaciones al escuchar voces o sueños devorando a algún familiar. Si esto no para, la persona afectada empieza a manifestar el temor de que la bestia se posesione de su cuerpo. Al principio, el afectado solo soñará que lo hace o se imaginará lo mismo, que se comporta como un animal tras de su presa, pero conforme su locura avance, se volverá agresivo y no parará de convertirse en un caníbal. Si lo consigue, se transformará en un Wendigo y en su afán por saciar su apetito, sería capaz incluso de matar a su propia familia. De ojos grandes y amarillos, como los de un búho, su corazón se dice que está hecho de hielo sólido. Por eso, según las leyendas, solo derritiendo su corazón se puede destruir a un Wendigo de forma definitiva. Pero al tratar de eliminarlo de otras formas, podría resucitar y cobrar venganza. Hay tantas formas con las que se ha descrito a un Wendigo, gracias a que nadie se ha topado con uno de estos seres demoníacos y vivido para contarlo. Los indígenas creen que si una persona se adentra al bosque sin compañía, o si duerme en él, los Wendigos pueden poseerlo o controlarlo para que despierte en él un hambre por carne humana. Para muchos, estos relatos no son más que simples cuentos para asustar a los niños y evitar que se adentren al bosque a solas. Pero entonces, ¿cómo se explica relatos como el de Napanin, más los cientos que se han documentado, donde personas sin problemas de salud física o mental terminan asesinando y devorando a los suyos? ¿Qué fuerzas sobrenaturales empujarán a las víctimas de estos seres a convertirse en caníbales de sus propios seres queridos, pasando a ser parte de los casos misterio? Gracias por acompañarnos, amantes de lo desconocido. Hasta la próxima. Si el video te gustó, por favor regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. También te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios para traerte mejor material. Recuerda que a tu alrededor siempre habrá misterio.